Buenos días, jóvenes todavía. Buenos días. Vamos a continuar viendo lo que estábamos viendo. El último PPT. Estábamos viendo esta lámina. Esto es como un resumen, ¿cierto? De lo último que vimos. Dijimos que la zona óptima de una especie es la representada bajo la curva, bajo el área de esa parte más alta de la campana de Gauss, que está simbolizado con la letra C. Ese es el óptimo para una especie que puede ser euroica o eh, la especie esta que no tolera, la especie que no tolera, ¿cierto?, los puntos B. La euroica sí tolera los puntos B, ¿ya? La estenoica no tolera, no llega a los puntos B. Entonces, para una especie estenoica, este es su mundo, este es su mundo. Lo que para una especie euroica, lo que para una especie euroica, este es su óptimo. Para una especie euroica, este es su óptimo. Para una especie estenoica, este es su mundo. Porque la especie estenoica no tolera este mínimo ni este máximo de algún factor ecológico, que puede ser pH, salinidad, temperatura, ¿cierto? U otro. Entonces, el número de individuos va creciendo hacia arriba. En el óptimo es cuando más individuos hay, ¿cierto? Cuando estoy en los límites de la especie estenoica, hay menos especies. Cuando estoy en el límite de la especie euroica, también hay menos especies en este punto. Pero aquí pueden vivir con la especie euroica. Pocos, pero viven. Acá también, pocos, pero viven. Esa sería el área bajo la curva del tramo B, de los tramos B, tanto para el mínimo como por el máximo, ¿cierto?, de un factor ecológico. La parte A representa que no hay especie. Aquí no hay ninguna especie de la que estamos estudiando. Recuerden que este es un factor ecológico para una determinada especie y este es el número de individuos de esa especie o población. Entonces A es la ausencia de la especie, B rara vez se encuentra, C es el óptimo. En el esquema se observa que el número de especies crece cuando el factor ecológico es favorable y decrece cuando éste se torna desfavorable. Es decir, que el número de especies en ambos extremos es escaso y para subsistir deben desarrollar adaptaciones especiales, ¿ya? Es decir, que el número de especies en ambos extremos es escaso y para subsistir deben desarrollar adaptaciones especiales. Las que subsisten en los extremos, ya saben ustedes, de la parte C, del llamado óptimo, para ambos casos son pocos, pocos individuos, pero en el área D solamente resisten en esas condiciones desfavorables las especies euroicas. Las estenoicas ninguna, las estenoicas ninguna. En estos extremos se encuentran los organismos llamados extremófilos. Les decía que había una bacteria que es extremófila, que es la Thiobacillus ferrooxidans, que se ha utilizado para biolixiviación. La biolixiviación es un proceso que lo realizan ciertas bacterias extremófilas, como la Thiobacillus ferrooxidans, que se alimenta al degradar sulfuros de cobre. Se alimenta al degradar sulfuros de cobre. ¿Ya? Se alimenta. Acuérdense que los alimentos son elementos químicos, ¿cierto? Cualquier alimento son elementos químicos. La mayoría de los alimentos tienen carbono, hidrógeno, nitrógeno. ¿Ya? Cualquier alimento, la mayoría de los alimentos tienen en su molécula, ya sea proteína, vitamina, tenemos carbono, hidrógeno y nitrógeno como componentes de esa molécula. Por lo tanto, cuando hablamos de química, estamos hablando de moléculas orgánicas o inorgánicas. En este caso, estas bacterias se alimentan de moléculas inorgánicas, ¿ya? Pero que están siempre los mismos componentes. En su mayoría, carbono, hidrógeno, nitrógeno.
¿ya? Incluso los remedios que uno toma, la mayoría tienen moléculas conformadas por carbono, hidrógeno y nitrógeno, ¿ya? Entonces, en esos extremos tenemos una bacteria que les decía se llama Thiobacillus ferrooxidans como ejemplo de un organismo extremófilo, y este se alimenta al degradar el sulfuro de cobre, ¿ya? Básicamente se alimenta del azufre, del azufre. Esta bacteria, lo malo de esta bacteria, si se puede decir así, es que necesita una temperatura bien específica, que es más o menos entre los 30 y los 40 grados, para que esté en su grado óptimo, ¿ya? Y se pueda reproducir y pueda alimentarse mejor. Estamos hablando de temperaturas de 30 a 40 grados, ese es como el óptimo, 35 grados es el óptimo, pero esa temperatura cuesta alcanzarla a 4.000 metros de altura, a 3.000 metros de altura, donde están la mayoría de las minas y las plantas mineras. Por lo tanto, no ha sido lo que se esperaba que fuera la biolixidación, porque para mantener un caldo de bacterias ingresándole sulfuros de cobre a esa temperatura necesito gastar mucha energía, ¿cierto? Para mantener ese caldo a 35 grados Celsius. Por lo tanto, no ha sido muy técnicamente viable, es decir, la técnica la tenemos, el problema es que es muy costoso mantener esa temperatura. Económicamente viable no ha sido, económicamente viable no ha sido. ¿Ya? Entonces la Thiobacillus ferrooxidans, al alimentarse al degradar sulfuros de cobre, va generando, cuando se degrada los sulfuros de cobre, se degradan mejor en un ambiente ácido. Los sulfuros de cobre se degradan más rápido en un ambiente ácido, como casi todos los metales. Entonces, esta bacteria, además de, de resistir calor, resiste también un ambiente ácido. Entonces, esta bacteria puede vivir en un ambiente ácido y en un ambiente muy caluroso. 35 es el óptimo, pero puede vivir hasta 45, 50 grados Celsius. Hay otras bacterias que se encuentran, por ejemplo, en los geysers, en la orilla de los geysers, y que pueden vivir a 90 grados Celsius. O sea, también son extremófilas, también son bacterias extremófilas, y también se alimentan del azufre que va generando, ¿cierto?, los gases que vienen de el contacto, ¿cierto?, de aguas subterráneas con el magma. Entonces también son aguas sulfurosas, ¿ya? Las termas generalmente tienen bastantes sulfuros. Ahí vemos un ejemplo para entender cómo, cuál es ideal para el crecimiento de una planta. Esta planta es, si no me equivoco, el poroto verde. El poroto, ¿cierto? Entonces, vemos la campana de Gauss, ¿cierto? Esta es la temperatura, por eso siempre ocupo la temperatura. Aquí tengo los 8 grados Celsius, acá tengo los 38 grados Celsius, y acá tenemos el ritmo de crecimiento de la planta. En este caso no estamos hablando de individuos, ¿ya?, sino del ritmo de crecimiento de la planta. Fíjense que crece más a una temperatura, que es más o menos unos 26, 25 grados. En ese margen óptimo que varía entre los, digamos, 22 grados y los 30, entre los 22 y los 30 grados, es el margen óptimo en donde crece el poroto verde. El poroto verde crece entonces en un margen óptimo de 20 y unos 30 grados. Pasando los 30 grados, entramos en una tensión fisiológica, La planta se empieza a estresar a mayor temperatura. Y bajo los 18 grados también se estresa. También hay tensión fisiológica. Por lo tanto, la planta puede crecer desde los 8 grados, pero crece muy lenta. Hasta los 18 grados crece muy lenta. De los 18 para adelante, diría de los 20 para adelante, empieza a crecer bien, hasta los 30 grados. Pasados los 30 grados, también su crecimiento es lento, porque entra en un estrés fisiológico. Y sobre los 38 grados, la planta muere. Sobre los 38 grados, la planta muere. Bajo los 7 grados, también la planta muere. Bajo los 7 grados, también la planta muere. ¿Ya? Entonces la planta puede vivir, este sería el margen de tolerancia. Margen de tolerancia, porque puede vivir entre los 7 grados prácticamente y los 38 grados. Pero en los extremos crece menos. Este es el margen óptimo. Entonces, todo el margen de tolerancia es con lo que le llamamos
¿Se acuerdan? Nicho fundamental. El nicho fundamental respecto a la temperatura de esta planta sería entre los 7 y 38 grados. Pero el nicho efectivo, donde realmente desarrolla sus capacidades, sería el margen óptimo. El margen óptimo, ese sería el nicho efectivo, tomándolo como especies. Y este es el ritmo de crecimiento. ¿Qué les parece la gráfica esta? ¿Se entiende? No tengo individuos, no solamente unas pocas plantas, pero aquí estamos midiendo, más que los individuos, estamos midiendo la velocidad de crecimiento, ¿ya? Pero es lo mismo. Factores limitantes. Los factores limitantes tienen que ver con los factores ecológicos. Ya sabemos que bajo un cierto nivel o sobre un cierto nivel, ya sea de temperatura, pH, salinidad, componentes en el suelo como el potasio, los nitratos, obviamente son factores limitantes, de eso estamos hablando. Liebig se dio cuenta en el año 1840 de una ley que se llama ley del mínimo. Ley del mínimo. El crecimiento de los vegetales está determinado por el elemento cuya concentración es inferior a un valor mínimo por debajo del cual aquel se detiene. Entonces, si bien tienen que haber varios elementos minerales en el suelo, hay un momento en que si hay una concentración menor de algún elemento que necesita la planta, ese sería el valor mínimo por debajo del cual aquel se detiene, el crecimiento de la planta. Eso es lo que quiere expresar Liebig con esta ley del mínimo. El crecimiento de vegetales, árboles, plantas, está determinado por el elemento cuya concentración es inferior a un valor mínimo, por debajo del cual aquel se detiene. ¿Por qué? Porque necesita ese elemento para el crecimiento. Esa es la ley del mínimo de Liebig. Él usó este barril para explicar su ley. Usó la imagen de un barril en donde cada madera del barril se llaman duelas. Vamos a explicar la ley viendo este barril. Ahora se llama el barril de Liebig para explicar su ley. Así como la capacidad de un barril con duelas de distinta longitud está limitada por la más corta, el crecimiento de una planta se ve limitado por el nutriente más escaso. Entonces esa duela más corta representa el nutriente más escaso. La planta no puede seguir creciendo, lo máximo que puede crecer es hasta este nutriente, ¿cierto?, que es el mínimo. ¿Ya? Eso es lo que dice. Así como la capacidad de un barril con duelas de distinta longitud está limitada por la más corta, ¿qué ocurre acá? Si yo quiero ingresar agua acá, tiro agua, no va a sobrepasar esa duela, ¿cierto? ¿Por qué? Porque por ahí va a salir el agua. Asimismo, si tengo una concentración de un nutriente y ese representa el mínimo, significa que la planta ya no va a poder seguir creciendo porque ese nutriente está estancado y ese es el máximo que tiene, ¿cierto? Entonces hasta ahí va a llegar. ¿Por qué? Porque este es el mínimo nutriente que hay. Eso es lo que quiere explicar Liebig. No sé si me expliqué bien o lo entendieron lo que les dije. ¿Se entendió? ¿Chiquillo? Sí, profe, se me entiende. Ya. Aquí está lo mismo, ¿cierto? Pero aquí en cada duela pusieron un nutriente. Aquí tengo azufre, aquí tengo calcio, magnesio, nitrógeno, fósforo, potasio. Entonces, como el mínimo es el potasio, significa que hasta ahí nomás va a poder crecer la planta porque el mínimo nutriente que tienes es el potasio, representa la duela más corta. Por mucho que le eche agua a esto, no va a poder seguir llenándose porque esta es la duela más corta y representa, en el caso de los nutrientes de una planta, el potasio. El elemento menos disponible en este caso es el potasio, por lo tanto limita la producción agrícola, limita el crecimiento de las plantas. Por eso es tan importante agregar enmiendas a los suelos. ¿Qué son enmiendas? Nutrientes. Generalmente se agrega
Lo que llamamos abono son enmiendas. Y un abono que mucho se utiliza son eh, las heces, ¿cierto? De las vacas, las heces de las vacas y las heces del caballo son excelentes nutrientes porque es prácticamente puro pasto, ¿cierto? Entonces, eso seco se agrega a suelos que tienen pocos nutrientes para mejorar su capacidad eh, productiva. Entonces, para mejorar la capacidad productiva de un suelo se le agregan enmiendas y se utiliza, por ejemplo, como abono les dije, eh, excremento cierto de caballo o de vacas, que es un excelente nutriente. También se utiliza excremento de cerdo, pero es muy hediondo, es bastante asqueroso. El excremento de cerdo es muy parecido al nuestro. Entonces, cuando agregan eso, dejan la escoba ambientalmente hablando. En general, lo que entregan las heces son nitratos, ¿ya? Los nitratos son ideales para el crecimiento de las plantas. Shelford en 1913 definió la ley de la tolerancia. Todo ser vivo presenta ante los diferentes factores ambientales unos límites en los que puede vivir, tanto superiores como inferiores, lo que hablábamos, ¿se acuerdan? Con la campana de Gauss, entre los cuales se sitúa su óptimo ecológico. Se está hablando de lo mismo que hablamos antes, pero ahora se definió una ley de la tolerancia de Shelford del año 1913. Todo ser vivo presenta ante los diferentes factores ambientales unos límites en los que puede vivir, ¿ya? Que puede ser la temperatura, el pH, la concentración de determinado nutriente, la salinidad, ya sea en el mar, en los suelos, etcétera, tanto superiores como inferiores, ¿se acuerdan? Los límites entre los cuales se sitúa su óptimo ecológico. Es la campana de Gauss que vimos antes. Entonces a eso se le llama ley de la tolerancia de Shelford. Veamos algunos ejemplos prácticos. Factor limitante, temperatura y disposición de alimentos. Fotoperiodo. Sabemos que hay más vegetales, ¿cierto? Hay más pastizales en primavera y en verano, ¿cierto? Pero en invierno hay poca disponibilidad de pastizales y pasto en general, ¿ya? Especialmente en los lugares donde nieva. Entonces, ¿qué es lo que dice el factor limitante, temperatura y disposición de alimentos? Del Ecuador a los polos, los animales aumentan de tamaño. Del Ecuador a los polos, los animales aumentan de tamaño, asemejándose a la forma redonda. Eso es para captar más sol. Y se reducen todas las áreas que permiten la pérdida de calor. Y se reducen todas las áreas que permiten la pérdida de calor. Se reducen las orejas, las colas, las extremidades. Un ejemplo de eso son los osos, el oso polar, por ejemplo. Y otro ejemplo, el pingüino emperador, ¿ya? Tienden a ser redondeados para captar más sol y con extremos como las orejas muy cortas, ¿cierto? Para no disipar calor. Ahí tenemos el ejemplo que les estoy hablando. Son más bien redondeados, ¿ya? Más bien redondeados. En cambio, ocurre al revés, cercano al Ecuador. Cercano al Ecuador, o sea, de los polos al Ecuador, tenemos el ejemplo del zorro del desierto que tiene orejas muy largas, justamente ¿para qué? Para disipar calor, porque en el desierto siempre hay temperaturas, como en el desierto del Sahara, sobre 40 grados, ¿cierto? Por lo tanto, él necesita disipar calor, no absorber calor, como en el caso del oso polar o el emperador, o el pingüino emperador. En este caso, él necesita botar calor. Entonces, una forma para botar calor es tener orejas largas para que el viento, ¿cierto?, vaya barriéndose calor, ¿ya? Vaya barriéndose calor. Eso es lo que llamamos difusión del calor. Por eso nosotros usamos un ventilador, por ejemplo, para botar calor, ¿cierto? Cuando hace calor nos ponemos un ventilador y el aire al pasar rápido, ¿cierto? Por nuestro cuerpo lo que hace es arrastrar el calor, por eso sentimos fresquito. Pero eso se llama convección, cuando utilizamos
la agitación del aire o del fluido para sacar calor, hablamos de convección. En este caso es difusión. No estoy considerando que las orejas son las largas, no necesariamente hay viento, pero como las orejas son largas, las orejas tienen hartas venitas, ¿cierto? Por donde pasa la sangre, y la sangre se va enfriando. Entonces, zorro del desierto es un ejemplo a la inversa. Ya tiene orejas largas para botar calor. Hay animales, ¿cierto?, que dependiendo la época del año, disminuyen su metabolismo. A eso le llamamos letargo o disminución del metabolismo, que se expresa en no alimentación, no movimiento, no reproducción y no crecimiento. Ejemplo, algunos sapos, como el sapo del desierto, ¿cierto?, que les explicaba que cuando ellos se dejan envolver por la tierra en que estaban, por el lodo en que estaban, el lodo se seca y el animal sigue vivo en ese trozo de barro seco. Y uno nunca se imagina que está vivo el sapo del desierto. Pero el sapo del desierto pasa a un estado de letargo, de disminución de metabolismo para gastar la menos energía posible y esperar la época de lluvias para salir como cual capullo, ¿cierto?, a la vida. Entonces algunos reptiles pasan por esos letargos, sapos, peces y murciélagos. Ya los reptiles tienden a, por ejemplo, las tortugas tienden a, ¿cómo le llamamos?, hibernar, que también es un letargo del metabolismo. Los osos también pasan por un letargo del metabolismo al hibernar. En el caso de los insectos se habla de diapausa. La diapausa es el letargo de los insectos. Ahí tenemos el monito del monte, que aparentemente pasa por ese letargo en invierno. Pasa por ese letargo en invierno. El monito del monte usted lo ubica, ¿no? El único marsupial en Sudamérica. ¿Ya? Los marsupiales, acuérdense que están generalmente en Australia, ahí están concentrados. Pero este es un marsupial que vive en América del Sur, en el cono sur, especialmente en la región de los ríos y la región de los lagos. Ahí encontramos un monito del monte. Pero antes estaba en otras regiones, ¿ya? Pero como el hombre ha ido degradando los bosques, ha ido desapareciendo. La hibernación también es una especie de letargo o disminución del metabolismo. Los animales entran en el periodo de sueño de manera lenta y aproximadamente cada 3 semanas. Y cuando las condiciones ambientales son favorables, los animales se reactivan, salen a orinar, pero no comen, y después vuelven al sueño. Para salir de este estado lo hacen de manera rápida o violenta, ¿ya? Se pegan un sacudón y salen de la cueva. Ahí vemos un oso que está hibernando, ¿cierto? Entonces cada 3 semanas salen a orinar, se podría decir así. Eso es cuando las condiciones se dan. Obviamente no tiene que estar nevando ni haber viento blanco. Ursus arctos, así se llama el oso pardo, o el grizzly, como le dicen los gringos, grizzly. Ursus arctos, ese es el nombre nombre científico, de acuerdo a la taxonomía. ¿Se acuerdan? Algunos animales se desplazan o migran buscando las mejores condiciones. Por ejemplo, los ñus, las cebras, migran, ¿cierto?, de la zona más seca a la zona más húmeda. Hay zonas donde ya no encuentran alimentos, ya no hay agua, entonces tienen que migrar. Y todos los años ocurre esto. Miles de ñus, miles de cebras migran. Obviamente con esa migración también migran los carnívoros, ¿cierto? Porque buscan la disponibilidad de alimentos. No sé, los leones, los chitas también migran. Las hienas. Esto es desplazamiento o migración. Trófica, ¿por qué? Porque van en busca de alimentos. Es una migración trófica porque van en busca de alimentos, pastizales y especialmente agua. Las golondrinas también hacen esa migración. La migración de las golondrinas, si no me equivoco, es de 12.000 kilómetros. 12.000 kilómetros anualmente recorren. 6.000 kilómetros de un lado, 6.000 kilómetros al otro. ¿Significa que hay un dicho que dice que una golondrina no hace el verano? Bueno, las golondrinas llegan acá en verano, pero empiezan a llegar como en noviembre. Entonces también es una migración.
copépodos marinos, ñus, entre otros, también migran. También hay inmigración que es por causa reproductiva, como el caso del salmón, ¿cierto? Que parte de donde nace, del alto de los ríos, ¿cierto? Y después vuelve al mar, y después del mar vuelve de nuevo y sube aguas arriba hasta la zona donde nació, a justamente terminar su ciclo, eh, ¿cómo se dice? Logrando su reproducción donde nació. Entonces eso se llama migración reproductiva. Entre ellas están las ballenas y los sapos. Las ballenas también migran por un tema de reproducción. Hay un comportamiento que se llama fotoperiodo, es el comportamiento y funcionamiento del cuerpo según la cantidad de luz. Por ejemplo, las lagartijas siempre ustedes saben que buscan el calor, porque son de sangre fría. Entonces necesitan para funcionar la energía del sol. Entonces ellas pasan como un estado de letargo cuando está de noche o está helado. Comportamiento y funcionamiento del cuerpo según cantidad de luz. A eso le llamamos fotoperiodo. Así hay animales diurnos y hay animales nocturnos. Por ejemplo, el búho es un animal nocturno, ¿cierto? Se ha adaptado para vivir en la noche y cazar de noche. Asimismo, el leopardo. El leopardo es un animal nocturno. ¿Ah? El leopardo es un animal nocturno, pero dicen que es nocturno por un tema de competencia. Para no tener competencia con el león y la hiena, ellos cazan de noche. Los gatos domésticos también son nocturnos, por eso pasan durmiendo todo el día, ¿ya? Como ocupan tanta energía al saltar, al correr, tienen que dormir mucho para recuperar esa energía. Entonces tenemos como ejemplo la Liolemus tenuis, lagartija esbelta, que ustedes seguramente la han visto acá en Chile, y ahí tenemos un búho magallánico, el tucuquere, tucuquere, tucúquere, tucúquere. Nosotros también somos parecidos a eso. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay gente que funciona mejor de día y otros funcionan mejor de noche. ¿Ya? Entonces se dice que hay personas que son búho y hay personas que son alondra. Así como hay estas características que diferencian a las personas, una de ellas es que hay personas que no les cuesta nada levantarse en la mañana y funcionan muy bien de día, y hay otros que les cuesta mucho levantarse en la mañana. Y no es un tema de flojera, ¿ya? Por ejemplo, hay personas que a las 10 de la noche ya no dan más de sueño, necesitan dormir, pero a las 8 de la mañana están despiertos. Hay otros que les cuesta mucho levantarse, y si fuera por ellos se levantarían todos los días a las 11 de la mañana, pero no tienen ningún problema para estudiar a las 1, 2 de la mañana, sin problema, o ver tele hasta las 2 de la mañana. Otros no pueden hacer eso. Entonces se dice que hay personas que son búhos y otros son alondra. Es algo parecido, ¿cierto? A lo que estábamos hablando del fotoperiodo. Factor limitante, en este caso la latitud y la altura geográfica. Temperatura, disposición de agua y tipo de suelo, fotoperiodo. La latitud, dependiendo cuán cercano estoy a los polos, obviamente es más fría la temperatura. Lo mismo con la altura geográfica. Mayor altura geográfica, sobre los 2.500 metros de altura, y empieza a enfriar. Empieza a haber más frío, ¿cierto? Lo mismo con la latitud, les decía. A medida que yo me alejo del Ecuador, llego a latitudes más frías. Y eso tiene que ver, obviamente, cuando hay latitudes más frías, hay menos disposición de sol, menos alimentos vegetales, ¿cierto? Entonces tiene que ver mucho con temperatura, disposición de agua, tipo de suelo. Es como un fotoperiodo también. Los vientos y el relieve influyen sobre la distribución del agua. Por ejemplo, en la ladera de una montaña, el aire húmedo asciende, ¿cierto? Pero se enfría y llueve en ese lado de la montaña, pero del lado opuesto las lluvias son escasas. Entonces eso es lo que ocurre, por ejemplo, en la cordillera de los Andes. Los vientos vienen de costa hacia la cordillera. Entonces la zona a donde llueve más es la que uno tiene frente a Santiago, la que uno está viendo.
pero también está más expuesta al sol, por lo tanto la nieve se derrite más rápido. Pero la mayoría de los bosques los tenemos justamente hacia el lado, la que está mirando hacia la costa. Nos hablamos de la ladera sombría y la ladera solana, lo que habíamos hablado antes, ¿se acuerdan? Repito, los vientos y el relieve influyen sobre la distribución del agua en la ladera de una montaña. El aire húmedo asciende, se enfría y llueve en ese lado de la montaña, pero del lado opuesto las lluvias son más escasas. Entonces hablamos de ladera sombría y ladera solana. Por ejemplo, cuando vamos subiendo de Viña del Mar hacia el interior, por el troncal sur, uno ve que hay dos laderas, ¿cierto? Está la ladera que mira hacia el norte, la ladera que mira hacia el norte de los cerros, esa es más seca, ¿cierto? Porque está más expuesta al sol. Pero la ladera que mira hacia el sur es más húmeda, tiene menos luz solar durante el día, por lo tanto es más húmeda, ¿ya? Entonces hay dos microclimas prácticamente en una misma ubicación, dos microclimas en una misma ubicación. Las formaciones vegetales en una y otra ladera son muy distintas y estas a su vez condicionan obviamente la fauna. Hay fauna que puede vivir sin ningún problema en la ladera solana, como las lagartijas, los cactus, los espinos. En cambio, la ladera sombría tiene otra fauna, que es más húmeda, ¿cierto? Que es distinta. Hay más pajaritos, hay más nidos, más insectos, ¿ya? En la ladera sombría. Y también más vida vegetal. Ahí voy a encontrar sin problema el peumo, ¿cierto? El peumo, el litre en abundancia. Voy a encontrar el quillay, ¿cierto? En cambio, al otro lado no voy a encontrar peumos ni quillay en la ladera solana, pero sí en la ladera sombría. Las formaciones vegetales en una y otra ladera son muy distintas y estas a su vez condicionan la presencia de otros organismos. Ahí está lo que les acabo de explicar, ¿cierto? Que ya lo habíamos visto en otro PPT. Esta es la ladera solana, la que recibe más sol, la más seca, y en este caso la ladera sombría o umbría es esta que está hacia la derecha. La ladera solana, si se dan cuenta, está tal cual como la ladera solana, por lo menos en la posición que yo estoy, mira hacia el norte la ladera umbría mira hacia el sur. Efectos del relieve en el clima y en la vegetación. Letra A, según las horas del sol recibidas, y letra B, según la dirección habitual del viento. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con la cordillera de la costa. La cordillera de la costa, la que nosotros estamos mirando desde Viña, como cordillera de la costa, es la zona llamada Barlovento. Y Sotavento sería la que está mirando hacia Santiago. La Sotavento es la que está mirando hacia Santiago y la Barlovento es la que está mirando hacia la costa, en la cordillera tanto de los Andes como de la costa. Entonces aquí se concentra más agua que en la parte de Sotavento. Por un tema de viento, llueve más, pero también se seca más rápido porque hay más viento que en la ladera Sotavento. Ahí tenemos lo que estamos hablando, ¿cierto? Ahí tenemos la ladera Solana y la ladera Umbría. Esas son fotos de la quinta región. Ladera Solana, exposición norte. Ladera Sombría, exposición sur. Hay harta diferencia, ¿cierto? Y esta foto debe ser esta foto de ladera Solana debe ser de primavera, porque en la época de verano es más seca aún, más seca aún. Eso que está ahí debe ser un litre, el único que aguanta temperaturas tan bajas. Perdón, temperaturas tan bajas. El litre es el único que puede vivir en lugares más secos. Todos estos verdes deben ser litres y este debe ser un espino y todos estos verdes deben ser litres. Y acá encuentro de todo, pues, peumo, quillay, no me recuerdo todos los nombres, belloto del norte, en la ladera Umbría. Con la latitud la temperatura desciende, ¿cierto? En la medida que yo voy hacia los polos, la temperatura desciende y condicionan los vientos y las precipitaciones. Entonces, con la latitud la temperatura desciende hacia los polos y condiciona los vientos y las precipitaciones. Y eso va influyendo, ¿cierto?, sobre los climas. Y esos climas determinan qué especies pueden vivir.
La altitud también lo hace igual, sobre los 2.500 metros la temperatura va disminuyendo y la precipitación agua se transforma en precipitación nieve. La altitud también lo hace, ya que a medida que se asciende 180 metros por encima del nivel del mar, la temperatura desciende la temperatura desciende 1 grado, ¿ya? La, la altitud también lo hace, ya que a medida que se asciende 180 metros por encima del nivel del mar, la temperatura desciende 1 grado Celsius. Eso es justo a nivel del mar, ¿ya? A nivel del mar, porque hacia el continente, por ejemplo, Limache está como a 300 metros de altura, pero las temperaturas son más altas en verano que en la costa. Y al revés, en invierno son más bajas que en la costa, porque ahí hay otro tema que es el mar, que el mar pasa a ser un, un elemento que ayuda a la estabilidad de la temperatura, ¿ya? Porque como es una masa enorme de agua, esa masa enorme de agua que tiene una capacidad calorífica importante, es capaz de mantener la temperatura más o menos estable, porque le cuesta calentarse al agua y le cuesta enfriarse. Por eso en Viña la temperatura es muy raro, nunca va a haber bajo cero, pero tampoco es muy raro que haya sobre 30 grados, ya por muy caluroso que esté. ¿Por qué? Porque el mar pasa a ser como un estabilizador de la temperatura. Entonces, cuando dice la altitud también lo hace, ya que a medida que se asciende 180 metros por encima del nivel del mar, la temperatura desciende, se refiere justo a nivel del mar, donde el mar es un estabilizador del clima, porque si yo vuelvo a repetir, a Santiago a los 600 metros de altura, la temperatura en Santiago a los 600 metros de altura es mucho mayor, ¿cierto?, que la temperatura en San Antonio a la misma hora, en verano. Y al revés, en invierno es menor. ¿Por qué? Porque ahí no influye el mar. Entonces esto hace variar la formación vegetal que se encuentra en cada zona, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay plantas que están hechas para vivir en una zona a determinada temperatura, a determinada presión atmosférica. Si ustedes se han dado cuenta, cuando uno va subiendo la cordillera, empiezan a desaparecer los árboles, ¿cierto? Porque hay menor temperatura y menor disposición de oxígeno a mayor temperatura. Perdón, a mayor temperatura. A medida que yo voy subiendo hay menor presión atmosférica. Al haber menor presión atmosférica hay menos disponibilidad de oxígeno en la atmósfera. Y eso influye sobre las plantas también. Ahí vemos lo que les estaba diciendo. A 500 metros de altura, por ejemplo, tenemos ciertos árboles. Entre los 500 y los 1000 tenemos otros árboles o estos mismos árboles crecen más, ¿ya? Sobre los 1000 hay otro tipo de árboles. Por ejemplo, entre los 1000 y los 1600 están las araucarias acá en Chile, ¿ya? Por aquí entre los 500 y los 1000 tenemos los coigües, por ejemplo, para el sur, ¿ya? Y aquí araucaria. A eso se refiere, ¿ya? Hay especies que fueron hechas o se adaptaron para vivir en estas zonas, de 0 a 500, de 500 a 1000 y de 1000 a 1600. Y después ya prácticamente tienden a desaparecer los árboles, ¿ya? Porque la nieve los quema, la temperatura fría los quema y además hay menos presencia de oxígeno. Fotoperiodo. Según la cantidad de horas de luz, las plantas realizan la floración, germinación y caída de hojas, según sus adaptaciones particulares. De allí que hay plantas de días largos y otras de días cortos, ¿ya? Sabemos que algunas plantas son perennes, algunos árboles son perennes, pero la mayoría de los que nosotros tenemos en las ciudades, ustedes ven que botan las hojas, reducen su metabolismo en el invierno y se preparan para la primavera para crecer con más fuerza. Tiene que ver un poco con esto, fotoperiodo. ¿Por qué? Porque ellos se alimentan de la luz solar. Como en invierno hay menos luz solar, tienen que botar hojas, ¿cierto? Porque no las necesitan y bajan su metabolismo. Según la cantidad de horas de luz, las plantas realizan la floración, germinación y caída de hojas, según sus adaptaciones particulares. De allí que hay plantas de días largos y otras de días cortos. Vamos a dejarlo hasta acá, chiquillos, ¿ya? Eh,
Después vamos a ver cómo hay plantas que crecen con menor luz o con más oscuridad. Entonces, por eso hablamos días largos. Por ejemplo, esta es de día largo, noche corta. Este es de día corto, noche larga. ¿Ya? Vamos a dejar hasta acá el PPT y lo seguimos viendo la próxima clase. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Ya, nos vemos entonces. Pasen buen fin de semana. Chao, profe. Chao.